hora de gimnástica capaz de desnucarnos, descubrimos que no habíamos hecho más que bajar á un vasto abismo de granito negro, cuyo fondo estaba cubierto de un polvo fino y de donde no podíamos salir sino por el camino escabroso que habíamos seguido para bajar. Nos aventuramos otra vez por aquel camino peligroso, y después intentamos subir á la cresta norte de la montaña. Allí nos vimos obligados á maniobrar con todas las precauciones imaginables, porque la más ligera imprudencia podía ocasionar que nos viesen los salvajes de la aldea. Nos pusimos á trepar con pies y manos, y de vez en cuando teníamos que tendernos boca abajo, arrastrándonos asidos á los matorrales. Con todas estas precauciones habíamos hecho todavía poco camino, cuando llegamos á un abismo todavía más profundo que ninguno de los que habíamos visto hasta entonces, y que conducía directamente á la garganta principal. De este modo vimos nuestros temores completamente confirmados, y nos encontramos del todo aislados y sin salida posible hacia la comarca situada debajo de nosotros. Completamente rendidos con tantos esfuerzos, volvimos como nos fué posible á la plataforma, y echándonos en nuestro lecho de hojas, nos entregamos por espacio de algunas horas á un sueño profundo y benéfico. Después de esta expedición infructuosa, nos ocupamos por algunos días en explorar en todas sus partes la cima de la montaña, para ver qué recursos reales podía ofrecernos. Vimos que era imposible hallar ningún alimento, excepto las perniciosas avellanas y una especie de coclearia que crecía en una pequeña extensión de 4 yardas cuadradas escasamente, y que consumimos al instante. El 15 de febrero, á lo que puedo recordar, no quedaba ni una hoja y las avellanas iban siendo raras. Nos era difícil concebir una situación más deplorable. El 16 comenzamos otra vez á recorrer los baluartes de nuestra prisión con la esperanza de hallar alguna salida, pero fue en vano. Volvimos á bajar también al boquete donde habíamos sido sepultados, con la débil esperanza de descubrir, siguiendo aquel corredor, alguna abertura que saliese á la barranca principal. También allí quedamos chasqueados, pero hallamos un fusil que nos llevamos á nuestro escondrijo. El 17 salimos del escondite, resueltos á visitar más detenidamente el abismo de granito negro á que habíamos bajado cuando nuestra primera expedición. Nos acordamos de que no habíamos examinado una de las grietas abiertas en las paredes, y estábamos impacientes por explorarla, aun cuando no abrigábamos grandes esperanzas de descubrir una salida. Con poco trabajo llegamos al fondo de aquella cavidad, y pudimos examinarla despacio. Era un lugar de los más singulares del mundo, y no podíamos creer que fuese solamente obra de la naturaleza. El abismo tenía de este á oeste unas 500 yardas, contando todas las sinuosidades que había de un extremo á otro. En línea recta tendría 40 ó 50 yardas, según cálculos aproximados. Al principio de nuestro descenso, esto es, á unos 100 pies de la cumbre de la colina, las paredes del abismo no se asemejaban sino muy poco, y parecían no haber estado unidas nunca. Una de ellas era de piedra de jabón, y la otra de marga granulada de cierta sustancia metálica. La anchura media ó intervalo entre las dos paredes era de 60 pies aproximadamente en varios puntos, pero en otros desaparecía toda regularidad de formación. Bajando más allá del límite indicado, la anchura se estrechaba rápidamente, y las paredes empezaban á ser paralelas, aunque hasta cierta distancia fuesen diferentes por la materia y el aspecto de la superficie. Al llegar á unos 50 pies de fondo, comenzaba la regularidad perfecta. Las paredes eran completamente uniformes, en cuanto á la sustancia, el color y la dirección lateral, siendo de granito muy negro y muy brillante, y de 20 yardas el intervalo entre ambos lados. Figura 1. Esta figura da el contorno general del abismo, salvas las cavidades menores de las paredes, que eran bastante frecuentes y cada una de las cuales correspondía a un punto saliente opuesto. El fondo del abismo estaba cubierto hasta 3 ó 4 pulgadas de profundidad de un polvo casi impalpable, debajo del cual hallamos una prolongación del granito negro. A la derecha, en el extremo inferior, se observará la indicación de una pequeña abertura. Es la hendidura de que he hablado antes.
y que motivaba nuestra segunda visita. Avanzamos entonces con vigor, apartando una masa de maleza que nos obstruía el camino y empujando montones de guijarros agudos cuya forma recordaba la de los sagitarios. Sin embargo, nos sentimos con fuerzas para perseverar al ver una débil luz que venía del otro extremo. A la larga, penetramos dolorosamente por un espacio de 30 pies poco más o menos, y descubrimos que la abertura era una bóveda baja y de una forma regular, con un fondo del mismo polvo impalpable que alfombraba el abismo principal. Entonces brilló una luz vigorosa, y haciendo un brusco recodo nos hallamos en otra galería elevada, parecida bajo todos conceptos, excepto por su forma longitudinal, a la que acabamos de dejar. He aquí su forma general. Figura 2. La longitud total de este abismo, comenzando por la abertura A y girando por la curva B hasta el extremo D, es de 550 yardas. En C descubrimos una pequeña hendidura semejante a la que nos había permitido salir del otro abismo, igualmente cubierta de malezas y de una masa de guijarros amarillentos parecidos a hierros de flecha. Nos abrimos camino por allí y vimos que, a una distancia de 40 pies próximamente, daba entrada a otro abismo. Este era también exactamente igual al primero, salva su forma longitudinal que está representada en la figura 3. La longitud total del tercer abismo era de 320 yardas. En el punto A había una abertura de 6 pies de ancho próximamente, que penetraba en la roca a una profundidad de 15 pies y terminaba por una capa de marga. Más allá no había otro abismo, ni nosotros lo esperábamos. Íbamos a dejar esta hendidura, en la cual la luz penetraba penosamente, cuando Peters me hizo fijar la atención en una hilera de entalladuras de apariencia extraña con que estaba decorada la superficie de marga que terminaba el abismo. Con un ligero esfuerzo de imaginación, se hubiera podido tomar la entalladura situada a la izquierda y más al norte por la representación intencional, aunque grosera, de una figura humana puesta de pie y con un brazo tendido. En cuanto a las otras, tenían un poco de semejanza con caracteres alfabéticos, y esta opinión infundada sedujo a Peter, que la adoptó al azar. Yo le convencí finalmente de su error, dirigiendo su atención hacia el suelo de la hendidura, donde entre el polvo recogimos algunos trozos de marga que evidentemente habían saltado por efecto de alguna convulsión de la superficie donde aparecían las entalladuras, y que conservaban todavía puntos salientes que se acoplaban con precisión a los huecos de la pared. La figura 4 es una copia esmerada del conjunto. Convencidos de que estas singulares cavidades no nos ofrecían ningún medio de salir de nuestra prisión, volvimos a emprender la marcha, abatidos y desesperados, hacia la cima de la colina. Durante las 24 horas siguientes no nos sucedió nada que valga la pena ser referido, excepto que, al examinar el terreno al este del tercer abismo, descubrimos 2 agujeros triangulares de gran profundidad y cuyas paredes eran igualmente de granito negro. En cuanto a bajar a estas cimas, juzgamos que no valía la pena, porque no tenían salida y mostraban la apariencia de simples pozos naturales. Cada uno de ellos tenía unos 20 pies de circunferencia, y su forma, así como su posición relativamente al tercer abismo, está indicada más arriba en la figura 5. Fin del capítulo 12. Capítulo 13 de Aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 13. La evasión. El 20 del mes, viendo que nos era absolutamente imposible vivir más tiempo de avellanas, cuyo uso nos causaba tormentos atroces, resolvimos hacer una tentativa desesperada para bajar por la vertiente meridional de la colina. Por este lado, la pared del precipicio era de una especie de piedra de jabón sumamente tierna, pero casi perpendicular en toda su extensión, que era lo menos de unos 150 pies. Después de un largo examen, descubrimos un estrecho punto saliente a 20 pies, poco más o menos, debajo del borde del precipicio. Peters consiguió bajar a él, y yo le presté todo el auxilio posible con la ayuda de nuestros pañuelos atados uno a otro.
Yo bajé a mi vez con un poco más de dificultad, y vimos entonces que no había posibilidad de bajar hasta el fin por el mismo medio que habíamos empleado para trepar desde el abismo donde nos había arrojado el hundimiento de la colina, es decir, cortando gradas con nuestros cuchillos en la pared de jabón. Apenas es posible imaginar hasta qué punto la empresa era peligrosa, pero como no había otro recurso, nos decidimos a intentar la aventura. En el punto saliente donde estábamos situados, había algunos raquíticos avellanos, y a uno de ellos atamos por un extremo nuestra cuerda de pañuelos. Sujeto el otro extremo a la cintura de Peters, le bajé a lo largo del precipicio hasta que se acabó la cuerda. Entonces se puso a hacer un agujero profundo de 8 o 10 pulgadas en la piedra de jabón, para poder clavar con la culata de una pistola una cuña bastante fuerte. Entonces le levanté unos 4 pies y abrió un agujero semejante al anterior, clavó otra cuña del mismo modo y obtuvo así un punto de apoyo para los pies y las manos. Entonces desaté del arbusto los pañuelos y le eché el extremo que él sujetó a la cuña superior. Peters se deslizó suavemente 3 pies más abajo de la cuña inferior, abrió otro agujero y clavó otra cuña. Entonces se levantó él mismo para poder poner los pies en el agujero que acababa de abrir, asiéndose con ambas manos a la cuña de más arriba. Pero necesitaba desatar el extremo del pañuelo de la cuña superior para atarlo a la segunda, y aquí echó de ver que había cometido una falta subiendo los agujeros a tan gran distancia uno de otro. Sin embargo, después de 1 o 2 tentativas peligrosas para llegar al nudo, y teniendo que sostenerse con la mano izquierda mientras que la derecha trabajaba en deshacer el nudo, se decidió por fin a cortar la cuerda, dejando un jirón de 6 pulgadas atado a la cuña. Atando entonces los pañuelos a la segunda cuña, bajó un grado más abajo del tercero, teniendo cuidado esta vez de no bajar mucho. Gracias a este procedimiento, que por mi parte nunca hubiera sabido inventar y de que fuimos absolutamente deudores al ingenio y al valor de Peters, mi camarada consiguió al fin, apoyándose de vez en cuando en las salidas de la pared, llegar al pie de la colina sin accidente. Necesité un poco de tiempo para reunir la energía necesaria para seguirle, pero al fin puse manos a la obra. Peters se había quitado la camisa antes de bajar, y atando con ella la mía, hice la cuerda necesaria para la operación. Después de arrojar el fusil hallado en el abismo, até la cuerda a los matorrales y me deslicé rápidamente, esforzándome con la vivacidad de mis movimientos en desterrar el espanto que de otro modo me hubiera podido dominar. Este medio me dio muy buen resultado en las 4 o 5 primeras gradas, pero en breve mi imaginación se exaltó al pensar en la inmensa altura de que tenía que bajar todavía, y en la fragilidad y en la insuficiencia de las cuñas y de los agujeros resbaladizos que eran mi único sostén. En vano me esforcé por desterrar estas reflexiones y conservar los ojos fijos en la pared lisa que tenía delante. Cuanto más luchaba por no pensar, más exigentes se hacían mis ideas, más intensas y más horriblemente distintas. A la larga llegó la crisis de la imaginación, tan temible en todos los casos de esta naturaleza, la crisis en la cual llamamos con tesón las impresiones que deben hacernos caer, figurándonos las náuseas, el vértigo, la resistencia suprema, el semidesmayo y finalmente todo el horror de una caída perpendicular y precipitada. Y entonces veía que aquellas imágenes se transformaban por sí mismas en realidades y que todos los horrores evocados caían positivamente sobre mí. Sentía flaquear mis rodillas y chocar una contra otra con violencia, mientras mis dedos soltaban gradual pero positivamente su presa. Sentía el zumbido de mis orejas y decía para mí: es la campana que anuncia mi muerte. Y entonces experimenté un violento deseo de mirar debajo de mí. No podía, no quería condenar mis ojos a no ver más que la pared, y con una emoción extraña, indefinible, de horror y de opresión desahogada, sumergí mi vista en el abismo. Por un momento mis dedos se aferraban convulsivamente a su presa, y otra vez flotó en mi espíritu la idea de mi salvación posible como una sombra ligera. Un momento después, toda mi alma estaba penetrada de un inmenso deseo de caer, de un amor al abismo, de una pasión absolutamente incontrastable. Solté de repente la cuña,
y dando una media vuelta contra la pared, permanecí un segundo vacilante sobre aquella pálida superficie. Pero entonces hubo un vahido en mi cerebro, una voz imaginaria y estridente sonaba en mis oídos. Una figura negruzca, diabólica, nebulosa, se levantó debajo de mí. Suspiré, sentí mi corazón próximo a estallar y me dejé caer en los brazos del fantasma. Me había desmayado y Peters se había apoderado de mí cuando caía. Desde su sitio, al pie de la colina, había estudiado mis movimientos y, viendo el inminente peligro en que yo estaba, había procurado inspirarme valor por todos los medios que se le habían ocurrido, pero la turbación de mi espíritu era tan grande que no había podido oír lo que me decía, ni hubiera sospechado siquiera que me hablase. Al fin, viéndome vacilar, se había apresurado a acudir en mi auxilio y había llegado a tiempo de salvarme. Si hubiera caído con todo mi peso, la cuerda se habría roto inevitablemente y me hubiera precipitado en el abismo, pero gracias a Peters, que suavizó la sacudida, pude caer suavemente y quedar suspendido sin peligro hasta que volví a la vida. Esto se verificó al cabo de 15 minutos. Cuando recobré mis sentidos, mi terror se había desvanecido completamente. Sentía dentro de mí un nuevo ser, y con un poco de ayuda de mi camarada llegué al fondo sano y salvo. Entonces nos hallamos a poca distancia de la barranca que había servido de tumba a nuestros amigos y al sur del paraje donde la colina había caído. El sitio aquel tenía un aspecto de extraña devastación que me recordaba las descripciones que hacen los viajeros de esas lúgubres regiones que marcan el emplazamiento de la arruinada Babilonia. Sin hablar de los escombros de la colina arrancada que forman una barrera en el horizonte del norte, la superficie del suelo por todos los otros lados estaba sembrada de vastos túmulos que parecían los restos de algunas gigantescas construcciones artificiales. Sin embargo, examinando los detalles, era imposible descubrir señal alguna de arte. Las escorias eran abundantes, y estaban mezclados bloques de granito negro y bloques de marga, sembrados ambos de partículas metálicas. En todo lo que alcanzaba la vista, no se descubría vestigio de vegetación en toda la extensión de aquella superficie árida, donde vimos algunos escorpiones y diversos reptiles que no se encuentran en otros países en las latitudes altas. Como el alimento era nuestro objeto inmediato, resolvimos dirigirnos hacia la costa, que estaba situada a media milla escasa, con la idea de cazar tortugas, porque habíamos visto algunas desde lo alto de nuestro escondrijo de la colina. Habíamos andado 100 yardas, caminando con precaución por detrás de las altas rocas, y volvíamos un recodo cuando 5 salvajes se arrojaron sobre nosotros saliendo de una caverna y derribaron a Peters de un golpe de maza. Al verle caer, todos ellos se arrojaron sobre mi camarada para asegurarle, y me dieron tiempo para volver de mi sorpresa. Yo tenía todavía el fusil, pero el cañón se había estropeado tanto por efecto de su caída desde lo alto de la montaña, que le arrojé como un arma inútil, prefiriendo usar de mis pistolas que había conservado cuidadosamente y que se hallaban en buen estado. Avancé con mis armas sobre los salvajes y disparé después de apuntar rápidamente. 2 de mis enemigos cayeron, y otro, que iba a atravesar a Peters con la lanza, dio un brinco sin llevar a cabo su intento. Libre ya mi compañero, había desaparecido el apuro. Este tenía sus pistolas, pero creyó prudente no hacer uso de ellas, fiando en su gran fuerza personal, que era probablemente más considerable que la de ninguno de los hombres que he conocido. Apoderándose del bastón de uno de los salvajes que habían caído, rompió en un momento el cráneo a los 3 que quedaban, lo cual nos hizo completamente dueños del campo. Estos sucesos habían ocurrido tan rápidamente que apenas podíamos creer en su realidad, y permanecimos de pie junto a los cadáveres en una especie de contemplación estúpida, cuando nos hicieron volver en nosotros unos gritos que resonaban a lo lejos. Era evidente que los tiros habían dado la alarma a los salvajes y que estábamos en gran peligro de ser descubiertos. Para volver a la montaña hubiera sido preciso correr en dirección de los gritos, y aun cuando hubiéramos conseguido llegar a la base,
no hubiéramos podido volver a subir sin que nos viesen. Nuestra situación era de las más peligrosas, y no sabíamos hacia dónde dirigir nuestra fuga, cuando uno de los salvajes, a quienes yo había hecho fuego, se puso de pie aceleradamente e intentó echar a correr. Pero nos apoderamos de él al instante, y ya íbamos a matarle, cuando a Peters se le ocurrió la idea de que nos sería quizá ventajoso obligarle a acompañarnos en nuestra tentativa de fuga. Le empujamos delante de nosotros, haciéndole entender muy bien que estábamos decididos a matarle si ponía la menor resistencia. Al cabo de algunos minutos estaba ya perfectamente dócil, y se puso a nuestro lado mientras caminábamos por entre las rocas, siempre en dirección de la costa. Hasta entonces, las desigualdades del terreno que habíamos recorrido habían ocultado el mar a nuestra vista, excepto por intervalos, y cuando al fin le vimos de lleno delante de nosotros, estaba quizá a la distancia de 200 yardas. Al ponernos a descubierto en la bahía, vimos con gran espanto una multitud inmensa de naturales que se precipitaban de la aldea y de todos los puntos visibles de la isla, dirigiéndose hacia nosotros con una gesticulación llena de furor y aullando como bestias feroces. Estábamos a punto de volver atrás y de intentar una retirada a los abrigos que podían ofrecernos las irregularidades del terreno, cuando descubrimos las proas de 2 canoas que asomaban por detrás de una gran roca que se continuaba en el agua. Corrimos aceleradamente, y habiendo llegado a ellas, las encontramos cargadas solamente de 3 grandes tortugas galápagos y provistas de los remos necesarios para 60 remeros. Tomamos al instante posesión de una de aquellas canoas, y poniendo a nuestro cautivo a bordo, salimos a la mar con todo el vigor de que podíamos disponer. Pero no nos habíamos alejado 50 yardas de la orilla, cuando, sintiéndonos con un poco más de sangre fría, comprendimos la enorme torpeza que habíamos cometido dejando la otra canoa en poder de los salvajes que durante este tiempo se habían acercado a la bahía, hallándose ya a una distancia doble de la que nos separaba de ella y que avanzaban rápidamente. No había tiempo que perder. Nuestra esperanza era muy débil, pero no teníamos otra. Era dudoso que, aun haciendo los mayores esfuerzos, pudiésemos llegar a tiempo para apoderarnos de la canoa antes que ellos, pero sin embargo había posibilidad. Si conseguíamos nuestro intento, podíamos salvarnos, pero si no hacíamos la tentativa, no teníamos más remedio que resignarnos a una muerte segura. Nuestra canoa estaba construida de tal modo que la proa y la popa eran semejantes, y en vez de virar, cambiamos simplemente de movimiento para remar. Así que los salvajes lo echaron de ver, doblaron los gritos y se acercaron con increíble rapidez. Entretanto, bogábamos con toda la energía de la desesperación, y cuando llegamos al punto disputado, había llegado uno solo de los salvajes. Este hombre pagó cara su agilidad, porque Peters le dio un pistoletazo en la cabeza cuando llegaba a la orilla. Los más avanzados se hallaban a la distancia de unos 20 o 30 pasos cuando nos apoderamos de la canoa. Primero nos esforzamos por sacarla a la mar para ponerla a flote, pero viendo que no podía ser, y no habiendo tiempo que perder, Peters le dio 2 golpes vigorosos con la culata del fusil, con los cuales consiguió romper un buen pedazo de la proa y de un costado. Entonces nos hicimos a la mar. Entretanto, 2 de los naturales habían asido de nuestra canoa y se negaban obstinadamente a soltarla, hasta que nos vimos obligados a darles muerte con nuestros cuchillos. Por entonces habíamos salido del apuro y bogábamos con energía hacia alta mar. El grueso de los salvajes, al llegar a la canoa rota, dio los más espantosos gritos de rabia que se pueden imaginar, y realmente, a juzgar por todo lo que he visto en aquellos miserables, me ha parecido la raza más malvada y más hipócrita, más vengativa, más sanguinaria y más positivamente diabólica que ha habitado la superficie del globo. Era claro que no teníamos que esperar misericordia si hubiéramos caído en sus manos. Hicieron una tentativa insensata para perseguirnos con la canoa rota, pero viendo que no podían servirse de ella, exhalaron de nuevo su rabia en una serie de vociferaciones horribles y después corrieron hacia sus colinas.
Estábamos, por consiguiente, libres de todo peligro inmediato, pero nuestra situación seguía siendo bastante siniestra. Sabíamos que 4 canoas de la misma especie que la nuestra habían estado en cierto momento no lejano en posesión de los salvajes, e ignorábamos, hasta que nos lo dijo más tarde nuestro prisionero, que 2 de aquellos barcos habían sido destrozados por la explosión de la Juanagui. Calculamos que seríamos perseguidos al instante que nuestros enemigos diesen la vuelta y llegasen a la bahía, distante unas 3 millas, donde las canoas estaban ordinariamente amarradas. Con este temor, hicimos los mayores esfuerzos por alejarnos de la isla y avanzamos rápidamente, obligando a nuestro compañero a remar. Al cabo de media hora, poco más o menos, cuando habíamos hecho probablemente 5 o 6 millas hacia el sur, vimos una gran armada de canoas y balsas salir de la bahía con el objeto evidente de perseguirnos, pero no tardaron en volver atrás, viendo que era imposible alcanzarnos. Fin del capítulo 13. Capítulo 14 de Aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 14. El gigante blanco. Entonces nos encontramos en el océano Antártico, inmenso y desolado, en una latitud de más de 84 grados, en una canoa frágil, sin más provisiones que las 3 tortugas. Además, debíamos considerar que el largo invierno polar no estaba lejano y era indispensable reflexionar maduramente sobre el camino que se debía seguir. Teníamos a la vista 6 o 7 islas pertenecientes al mismo grupo, a una distancia de 5 o 6 leguas la una de la otra, pero no pensábamos acercarnos a ninguna de ellas. Al llegar por el norte a bordo de la Juanagui, habíamos dejado atrás gradualmente las regiones más vigorosas de hielo, y aunque esto pueda parecer una absoluta negación de las nociones generalmente aceptadas sobre el océano Antártico, era un hecho que la experiencia no nos permitía negar. Por consiguiente, intentar volver hacia el norte hubiera sido locura, particularmente en un período tan avanzado de la estación. Un solo camino parecía abierto todavía a la esperanza. Nos decidimos a gobernar resueltamente hacia el sur, donde había para nosotros la esperanza de descubrir otras islas, y donde era más que probable que hallásemos un clima cada vez más templado. Hasta entonces habíamos encontrado el océano Antártico, lo mismo que el Ártico, exento de grandes tempestades o de violento oleaje. Pero nuestra canoa, aunque grande, era de una construcción frágil, y pusimos manos a la obra para hacerla tan segura como lo permitiesen los medios harto limitados de que podíamos disponer. La materia de que estaba construido el fondo del buque era una corteza de algún árbol desconocido. Las costillas estaban hechas de un mimbre muy vigoroso, cuya naturaleza se prestaba perfectamente al uso a que estaba destinado. De proa a popa teníamos un espacio de 50 pies y de 4 a 6 de ancho, con una profundidad general de 4 pies y medio. Como se ve, estas barcas difieren singularmente por su forma de las de todos los habitantes del Océano del Sur, con los cuales han tenido relaciones las naciones civilizadas. Nunca habíamos creído que pudiesen ser obra de los ignorantes insulares que las poseían, y algunos días después descubrimos, interrogando a nuestro prisionero, que en realidad habían sido construidas por los naturales que habitaban un grupo de islas al sureste de la comarca, donde las habíamos encontrado y que habían caído accidentalmente en manos de aquellos bárbaros. Lo que podíamos hacer por la seguridad de nuestra canoa era realmente muy poca cosa. Descubrimos algunas anchas hendiduras junto a los 2 extremos y nos ingeniamos para recomponerlas lo mejor posible con pedazos de nuestras camisas de lana. Con ayuda de los remos superfluos que se hallaban en gran cantidad, construimos una especie de parapeto en derredor de la proa, para suavizar los golpes de las olas que podían embarcar agua por aquel lado. Pusimos también 2 remos a guisa de mástiles, colocándolos a los 2 lados opuestos. A estos mástiles izamos una vela hecha con nuestras camisas, lo cual nos dio bastante que hacer, porque en esta operación nos fue imposible hacer que nos ayudase nuestro prisionero,
aunque en las otras faenas no se había negado a trabajar. La vista de la tela le afectó al parecer de una manera muy singular. Nunca pudimos decidirle a tocarla ni acercarse a ella, y se puso a temblar cuando quisimos obligarle, gritando con todos sus pulmones: «Tequilili». Cuando hubimos terminado nuestra operación relativa a la seguridad de la canoa, navegamos hacia el sur-sureste, con el objeto de doblar la isla del grupo situado más al sur. Hecho esto, pusimos la proa recta al sur. El tiempo no podía ser más agradable. Teníamos una brisa muy suave, que soplaba constantemente del norte, una mar serena y un día permanente. No veíamos ningún hielo, ni habíamos visto siquiera un solo trozo desde que habíamos pasado el paralelo del islote Bennet. La temperatura del agua era en efecto demasiado alta para permitir el menor hielo. Matamos la más grande de las tortugas, de la cual sacamos no solo nuestro alimento, sino también una abundante provisión de agua, y seguimos nuestro derrotero sin ningún accidente importante, durante 7 u 8 días quizá. Y en este período debimos avanzar hacia el sur una distancia enorme, porque el viento nos fue siempre favorable, y una corriente muy vigorosa nos empujó continuamente en la dirección que queríamos seguir. 1 de marzo. Muchos fenómenos insólitos nos anunciaron entonces que entrábamos en una región de novedad y de asombro. Una alta barrera de vapor pardo y ligero se veía constantemente en el horizonte sur, engalanándose algunas veces con largas rayas luminosas que corrían ya de este a oeste, ya de oeste a este, se reunían después de modo que ofrecían en la cúspide una sola línea y se reproducían en una palabra como todas las admirables variaciones de la aurora boreal. La altura media de este vapor, tal como aparecía a nuestros ojos desde el punto en que estábamos situados, era poco más o menos de 25 grados. La temperatura del sur parecía elevarse a cada instante, y había una muy sensible alteración en su color. 2 de marzo. Aquel día, a fuerza de interrogar a nuestro prisionero, habíamos adquirido algunos detalles relativos a la isla, teatro de la carnicería, a sus habitantes y a sus usos. Pero estas cosas ¿podrían ahora llamar la atención de nuestros lectores? Puedo decir, sin embargo, que según nuestras noticias, el grupo comprendía 8 islas que estaban gobernadas por un solo rey, llamado Chalemon o Psalemon, que residía en la más pequeña de todas, que las pieles negras que constituían el traje de los guerreros eran de un animal enorme, que no se hallaba más que en un valle junto a la residencia del rey, que los habitantes del grupo no construían otras embarcaciones que las balsas, que las 4 canoas era todo lo que poseían en el otro género, y que habían llegado por pura casualidad de una gran isla situada hacia el suroeste, que su nombre, el del prisionero, era Nu-Nu, que no tenía ningún conocimiento del islote Bennet, y que el nombre de la isla que acabábamos de dejar era Tsalal. El principio de las palabras Salemon y Tsalal se acusaba con un silbido prolongado que nos fue imposible imitar, ni aun después de esfuerzos repetidos, y que recordaba precisamente el acento del alcoraván negro que nos habíamos comido en la cima de la colina. 3 de marzo. El calor del agua era entonces verdaderamente notable, y su color, sufriendo una rápida alteración, no tardó en perder su transparencia y tomó una tinta opaca y lechosa. A nuestras inmediaciones la mar estaba habitualmente serena y nunca bastante fuerte para poner la canoa en peligro, pero nos admirábamos con frecuencia al observar a derecha e izquierda, a diferentes distancias, repentinas y grandes agitaciones en la superficie, las cuales, como observábamos a la larga, estaban siempre precedidas de extrañas vacilaciones en las regiones de vapor que se veían al sur. 4 de marzo. El día 4, con el objeto de agrandar nuestra vela, en razón a que la brisa del norte caía sensiblemente, saqué del bolsillo del pantalón un pañuelo blanco. Nunú estaba sentado junto a mí, y como el lienzo le rozase por casualidad la cara, fue atacado de violentas convulsiones. A esta crisis siguió la postración, el estupor y los eternos tequilili, tequilili, pronunciados con voz sorda. 5 de marzo. El viento había caído enteramente.
pero era positivo que seguíamos corriendo hacia el sur, bajo la influencia de una corriente poderosa. En realidad, hubiera sido muy natural experimentar algún terror por el giro singular que tomaba la aventura, pero no sentíamos ningún miedo. La fisonomía de Peters no manifestaba cosa parecida, aunque de vez en cuando dejaban ver una expresión misteriosa cuyo sentido no podía yo penetrar. El invierno polar se acercaba evidentemente, pero llegaba sin su cortejo de terrores. Yo sentía una especie de entumecimiento de cuerpo y de alma, una propensión maravillosa a la meditación, pero nada más. 6 de marzo. El vapor se había entonces elevado a muchos grados sobre el horizonte, y perdía gradualmente su tinta parduzca. El calor del agua era excesivo, y su color lechoso más evidente que nunca. Aquel día se produjo una violenta agitación del agua muy cerca de la canoa. Como de costumbre, fue acompañada de una extraña fulguración del vapor en su cúspide y de una separación momentánea en su base. Un polvo blanco muy fino, parecido a la ceniza, pero que no lo era, cayó sobre la canoa y sobre una vasta extensión del mar, mientras que las palpitaciones luminosas del vapor desaparecían y se calmaba la conmoción del agua. Nunú se arrojó entonces de bruces en el fondo de la canoa, y fue imposible persuadirle de que se levantase. 7 de marzo. Interrogamos a Nunú sobre los motivos que habían podido obligar a sus compatriotas a destruir a nuestros camaradas, pero se mostraba dominado por un terror que le impedía darnos contestación alguna razonable. Estaba siempre obstinadamente tendido en el fondo de la canoa, y como no renovásemos sin cesar nuestras preguntas relativamente al motivo de la matanza, no respondía sino con gestos de idiota, como por ejemplo, levantando con el índice su labio superior y mostrando solo los dientes. Hasta entonces no habíamos visto los dientes de un habitante de Tsalal. 8 de marzo. Aquel día pasó por nuestro lado uno de aquellos animales blancos, cuya aparición en la bahía de Tsalal había causado tan gran emoción a los salvajes. Yo tuve intención de cogerle al pasar, pero un olvido y una indolencia repentina se apoderó de mí y no pensé más en ello. El calor del agua seguía aumentando, y la mano no podía ya sufrirlo. Peters habló poco, y yo no sabía qué pensar de su apatía. Nunú suspiraba y nada más. 9 de marzo. La sustancia cenicienta llovía entonces incesantemente en derredor nuestro, y en cantidad enorme. La barrera de vapor que se veía al sur se había elevado a una altura prodigiosa sobre el horizonte y comenzaba a adquirir una gran limpidez de formas. No puedo compararla sino a una catarata sin límites que cayese silenciosamente a la mar desde lo alto de algún inmenso baluarte perdido en el cielo. La gigantesca cortina ocupaba toda la extensión del horizonte sur. No se oía ningún ruido. 21 de marzo. Se cernían sobre nosotros en aquel momento funestas tinieblas, pero de las profundidades lechosas del océano brotaba un resplandor luminoso que resbalaba por los costados de la canoa. Estábamos casi abrumados por aquella lluvia de ceniza blanca que se amontonaba sobre nosotros y sobre la barca, pero que se desleía al caer en el agua. Lo alto de la catarata se perdía enteramente en la oscuridad y en el espacio. Sin embargo, era evidente que nos acercábamos a ella con horrible velocidad. A veces se podían distinguir sobre aquella masa grandes hendiduras, pero eran momentáneas, y por ellas se veía un caos de imágenes flotantes e indecisas, y salían corrientes de aire poderosas, pero sin rumor, que rozaban en su vuelo al océano inflamado. 22 de marzo. Las tinieblas han espesado sensiblemente, y no estaban ya templadas por la claridad de las aguas que reflejaban la cortina blanca tendida delante de nosotros. Una multitud de pájaros gigantescos, de un color blanco lívido, salían incesantemente de detrás del velo, y su grito era el sempiterno tekelili, que daban al pasar por delante de nosotros. En estos momentos, Nunú se movió un poco en el fondo de la barca, pero al tocarle, observamos que acababa de morir. Y entonces nos precipitamos sobre la catarata, donde se abrió un abismo como para recibirnos. Pero he aquí que a través de nuestro camino se levantó una figura humana velada,
de proporciones mucho mayores que las de ningún habitante de la tierra, y el color de la piel del hombre era la blancura perfecta de la nieve. Fin del capítulo 14. Capítulo 15 de Aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 15. Conjeturas. Las circunstancias relativas a la muerte reciente de Mr. Pym, tan repentina y tan deplorable, son ya bien conocidas del público, gracias a las comunicaciones de la prensa diaria. Es de temer que los capítulos que debían completar su narración y que había guardado para revisarlos, mientras se hallaban en prensa los anteriores, se hayan perdido sin remedio a consecuencia de la catástrofe en que han perecido. Sin embargo, podría ser que no fuese así, y en este caso el manuscrito entrará en el dominio del público. Se han intentado todos los medios para remediar este defecto. El caballero cuyo nombre se ha citado en el prólogo, y a quien se hubiera supuesto capaz, según lo que se ha dicho, de llenar el vacío, ha declinado esta obligación, y esto por razones suficientes fundadas en la inexactitud general de los detalles que se le habían comunicado, y de su desconfianza relativamente a la absoluta verdad de las últimas partes de la narración. Peters, de quien se podían esperar algunas noticias, vive todavía y reside en el Illinois, pero no se le puede encontrar por ahora. Más tarde se le podrá ver y sin duda proporcionará documentos para completar la narración de Mr. Pym. La pérdida de los 2 o 3 últimos capítulos, porque no había más que 2 o 3, es una pérdida tanto más deplorable cuanto que contenían indudablemente la materia relativa al polo, o por lo menos a las regiones situadas en la proximidad inmediata del polo, y que las afirmaciones del autor relativamente a estas regiones podrían comprobarse muy pronto o contradecirse por la expedición al océano Antártico que el gobierno prepara en este mismo momento. Hay un punto de la relación sobre el cual es bueno presentar algunas observaciones, y el autor de este apéndice tendrá sumo placer en que estas reflexiones tengan por resultado el dar cierto crédito a las singulares páginas recientemente publicadas. Hablamos de los precipicios descubiertos en la isla de Tsalal y del conjunto de las figuras comprendidas en el capítulo 12. Mr. Pym ha dado el dibujo de los abismos sin comentario, y decide resueltamente que las huellas encontradas en la extremidad del abismo situado más al este no tienen más que una semejanza fantástica con caracteres alfabéticos, y declara de una manera positiva que no son caracteres. Este aserto está hecho de una manera tan sencilla y sostenido por una especie de demostración tan concluyente, es decir, por la prueba de los fragmentos hallados en el polvo cuyos puntos salientes se adoptaban con exactitud a las entalladuras de la pared, que nos vemos obligados a creer en la buena fe del escritor, y ningún lector razonable lo verá de diverso modo. Pero como los hechos relativos a todas las figuras son sumamente singulares, especialmente cuando se los pone en relación con ciertos detalles del cuerpo de la narración, quizá no haremos mal en decir algunas palabras sobre el conjunto de estos hechos, y esto nos parece tanto más oportuno cuanto que los hechos de que se trata han escapado sin duda a la atención de Mr. Poe. Así pues, las figuras 1, 2, 3, 4 y 5, cuando se juntan una a otra en el orden preciso en que se presentan los abismos, y cuando se descartan los pequeños ramales laterales o galerías abovedadas, que, como recordará el lector, sólo servían de medios de comunicación entre las galerías principales y eran de un carácter muy diferente, constituyen una raíz etíope, la raíz o ser tenebroso, de donde vienen todos los derivados que tienen relación con la sombra y las tinieblas. En cuanto a la entalladura colocada a la izquierda y más al norte en la figura 4, es más que probable que la opinión de Peters fue la buena, y que su apariencia jeroglífica fuese verdaderamente obra del arte y de una representación intencional de la forma humana. El lector tiene el dibujo a la vista, hallará o no hallará la semejanza indicada, pero la continuación de las entalladuras confirman en gran manera la idea de Peters. La línea superior es evidentemente la raíz árabe o ser blanco, de donde vienen todos los derivados que tienen relación con el brillo y la blancura.
La línea inferior no es tan limpia ni tan fácil de descifrar. Los caracteres están algo rotos y desunidos. Sin embargo, no se puede dudar que en su estado perfecto formarían completamente la palabra egipcia o la región del sur. Se observará que estas interpretaciones confirman la opinión de Peters relativamente a la figura situada más al norte. El brazo está tendido hacia el sur. Estas conclusiones abren vasto campo a los sueños y conjeturas más excitantes. Quizás se deban poner en relación con algunos de los incidentes más débilmente indicados de la narración, aunque la cadena de relaciones no salta a la vista, es muy completa. Tekelili era el grito de los salvajes de Tsalal, espantados a la vista del cadáver del animal blanco recogido en el mar. Tekelili era también la exclamación de terror del cautivo de Tsalal al contacto de los objetos blancos pertenecientes a Mr. Pyme. Tal era también el grito de los gigantescos pájaros blancos de vuelo rápido, que salían de la cortina blanca de vapor que se presentaba al sur. No se ha encontrado nada blanco en Tsalal, ni se ha visto, por el contrario, nada que lo fuese en el viaje hacia la región ulterior. No sería imposible que Tsalal, el nombre de la isla de los abismos, sometido a un minucioso examen filológico, acusase algún parentesco con los abismos alfabéticos o alguna relación con los caracteres etíopes tan misteriosamente trazados en sus sinuosidades. He grabado esto en la montaña, y mi venganza está escrita en el polvo de la roca. Fin del capítulo 15 y fin de Aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Grabado por Monse González.